Esta historia que la señorita vivió en los últimos días es impresionante. Vamos a ir a Brasil con Franco López, a ver si ahora podemos contactar con nuestro corresponsal vía Skype. Franco, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué Hola, tal? Franco. ¿Bien ahí? Sí, Franco, danos luces de lo que pasó. Quedamos ayer con información en Brasil que hablaba el jefe de la investigación que decía que había una persona confesa y Sí, estaba detenida. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó con eso? Bueno, correcto, esta persona fue detenida, estuvo apenas unas horas presa, detenida en la comisaría de la Policía Civil de Río Branco. El nombre de él es José Wagner Pedrosa, de 48 años, con antecedentes por tráfico de drogas. Y por un tema de las leyes en Brasil, esta persona estuvo apenas un par de horas y fue suelta. Él está ahora en la calle, él confesó, esto me lo contó el propio fiscal, él contó todo lo que sucedió desde cuando venía siguiendo a Karina. Es una persona que trabaja lavando carros, entonces en la calle ya se había encontrado con Karina, que trabajaba haciendo malabares, y luego comienza a intentar crear una amistad. Le dice primero que le invita a un café, hasta que el día sábado finalmente la invita a comer y le dice que ella puede lavar sus ropas en la casa de él, ¿no? Karina, como ustedes ya vienen relatando, es una muchacha que está viajando sin nadie más y en un lugar bastante complejo, ¿no? Río Blanco es un lugar muy complejo en Brasil. La invita a la casa, le dice que ella puede lavar las ropas, le compra comida y luego ya cerca de las 7 de la tarde ella le dice que se tiene que ir, que ella quiere continuar viaje a otra ciudad que es Porto Velho, y ahí él insiste, le dice que no, que se quede, que puede esperar un tiempo más. Caminan hacia la carretera. Franco, ¿Sí? Danos solo un segundito, tu relato está increíble porque nos va abriendo mucha perspectiva que no teníamos. Tu relato está realmente bueno, por favor, espéranos solo un segundito, Monse. Así es, un relato muy revelador. Hacemos una breve pausa, regresamos de inmediato. Estamos de vuelta contigo en la mañana. Vamos a retomar el contacto entonces con Franco López, corresponsal en Brasil. Franco nos ha dado muchas luces respecto a lo que le habría contado el fiscal en relación a la muerte y al asesinato de Karina Bobadilla. Franco, retomemos un poco desde atrás lo que nos estabas contando. El fiscal te señala entonces que Karina Bobadilla habría conocido a Joseph Wagner Pedrosa en la calle. Él se habría desempeñado como cuidador de autos y que el día sábado, Karina habría ido a la casa de Joseph Wagner a lavar la ropa. ¿Qué fue lo que pasó entonces desde ese momento en adelante, Franco? Sí, el nombre de él es José Wagner. Él, trabajando en la calle, se aproxima de Karina, que también por el tema de los malabares estaba en el mismo lugar, ¿no? Y confiesa él que él la venía siguiendo hace días, que venía intentando una amistad con Karina, y que al final el día sábado le dice, bueno, vamos a tomar un café, deja invitarte a un café, y le ofrece, le compra comida, le dice, vamos a mi casa y yo te lavo la ropa, aprovechas de lavar tu ropa ahí. De alguna manera paternal, ¿no? Es una persona de 48 años, una muchacha de 22 años, totalmente vulnerable en un país extranjero como Brasil, y que ciertamente tal vez pensó que en Río Branco conseguiría un poco más de dinero en las calles. Río Branco es un lugar bastante complejo, un lugar muy delicado, un lugar bastante peligroso. Y a partir de ahí, él la invita a la casa, y esto es lo que él le cuenta al fiscal, ¿no? Dice que cerca más o menos de las 7:30, 8 de la noche, Karina le dice que se quiere ir, que quiere continuar un viaje a Porto Velho, que es una ciudad próxima, y él le insiste, le dice que no, que por favor se quede, que es tarde, que es peligroso. Y en el camino por la carretera, él lo que cuenta, el relato que él le da al fiscal, es que
él la toma de los brazos. Karina, según la versión de él, claro, reacciona violentamente, lo empuja y lo golpea con el codo, y ahí, dice él, que producto de la rabia la ataca con 6 puñaladas, ¿no? Es un ataque bastante cobarde, porque él, además de esa reacción extremadamente violenta, Karina es una muchacha, por lo que podemos ver en las fotos, bajita, delgada, y él es un hombre, una persona con antecedentes criminales por tráfico de drogas. No solamente la ataca, sino que además la abandona y la deja desangrando. La situación de ella es bastante compleja, porque ella intenta escapar y es encontrada por otras personas, inclusive la persona que la encuentra. Es dramático porque escucha los quejidos de dolor de Karina, y la lleva a lo que se llama aquí en Brasil el pronto socorro, que sería como una posta de urgencia, pero infelizmente, producto de las heridas, de la pérdida de sangre de Karina, ella fallece tiempo después. Ahora, viene aquí la parte más absurda, que incluso el fiscal me relata un poco avergonzado, y es que por las leyes brasileñas existen 2 tipos de prisiones. La primera, que es infraganti en el acto, y la segunda, que es con un mandado de prisión, se llama aquí, que es una orden del juez que permite que esta persona sea detenida. Estamos hablando que esta persona es detenida arrancando a 180 kilómetros de Río Blanco, escapando para otra ciudad. Durante la confesión en el cuartel policial, él relata todo lo que sucede, confiesa de hecho cómo mata a Karina, y además le indica a los policías dónde están las pertenencias, la carpa, la mochila, las zapatillas de Karina, pero apenas permanece 2 horas en la comisaría. Esto porque no fue, como repito, detenido infraganti, cometiendo el acto al mismo tiempo, no existía una orden del juez. Esto me lo cuenta el propio fiscal del caso, Marcos Cabral, que estaba bastante frustrado, ¿no? Lo tienen que dejar ir. Me dice él que lo están monitoreando, y que hoy esperan la orden del juez para poder detenerlo y llevarlo finalmente a juicio. Franco, pero ¿se sabe el lugar donde está Joseph? ¿Se sabe exactamente? Porque no vaya a ser cosa que tome un avión y se vaya y se fugue, ¿no? Y se vaya del país. Yo le preguntaba lo mismo al fiscal, porque es una ciudad fronteriza, sí. Es muy fácil escapar a Bolivia, a Perú, y él es una persona que, claro, trabaja lavando carros, pero no tiene un vínculo, no existe nada que, no tiene familia, no existe nada que lo, digamos, mantenga en Río Blanco. El fiscal me decía que ellos, dentro de las posibilidades, lo están monitoreando, alguien está yendo, él continúa en las mismas calles donde él se desempeña lavando carros, cuidando carros, pero la probabilidad es muy grande. O sea, Brasil... Franco, una consulta. Claro. La ley vigente en Brasil contempla la tipología del delito del femicidio, porque aquí estamos frente a un femicidio. O sea, acá en nuestro país tendría mucha fuerza la legalidad vigente para este asesinato con una chiquilla que dice no y que la mata su agresor. Pero ¿qué pasa en Brasil con la ley en este sentido? ¿La ley cuida a la mujer o es una ley amplia en todo sentido general, en el caso del homicidio? Bueno, existe una ley en Brasil de femicidio. Brasil es un lugar conocido por ser uno de los lugares más brutales para violencia contra la mujer, digamos. Estos crímenes... aquí no existió aparentemente un abuso sexual, pero esto es pan de cada día en Brasil. Entonces me parece que aquí la tipología no opera porque no existía un vínculo. Claro. Estoy aventurando, no sé qué puede pasar a futuro, pero por no existir un vínculo, no creo que pueda ser aplicable el tema del femicidio, ¿no? Franco, claro, de hecho así es la ley en Chile, en realidad es necesario el vínculo. Recién la semana pasada estábamos ya con la ley vigente sobre el femicidio en el caso del pololeo, incluso que nos costó muchísimo que eso fuese promulgado como ley de la República. Ahora bien, quisiera detenerme en el punto de la orden de detención de esta persona. Entonces, para entenderlo bien,
fue detenido, él confiesa y luego fue dejado en libertad hasta que finalmente salga una nueva orden de detención, lo cual debiese salir dentro de las próximas horas, de las próximas 24 horas para ser capturado, entonces, y asegurar, ¿no es cierto?, el éxito de la investigación y finalmente que esta persona puede ser aprendida y cumple una condena, ya que él mismo está confeso, digamos. Sí, no, es algo, el fiscal, como repito, me lo dice un poco avergonzado, un poco frustrado porque lo detienen, él confiesa todo lo que sucedió, él incluso lleva a los mismos policías al lugar del crimen donde estaban abandonadas la carpa, las zapatillas, la mochila de Karina. Pero producto de las leyes brasileñas, él es dejado en libertad y con el riesgo de arrancar para un país vecino, fronterizo o para otra ciudad. Recordando que esta persona ya tiene antecedentes, no por homicidio, pero sí por tráfico de drogas, ¿no? Y también es importante reforzar que el lugar donde estaba Karina era realmente complejo. Río Blanco es un lugar que se caracteriza por una extrema violencia y de hecho es un lugar de tierra sin ley, ¿no? Tráfico de drogas, tráfico de armas, incluso trata de blancas. Cuando se escucha muchas veces hablar de las famosas favelas en Brasil, en Río, en São Paulo, esas favelas son alimentadas con armas, muchas armas de guerra que pasan por la frontera. Y es ahí donde mucha gente intenta que se cree realmente una seguridad que no existe, siendo bien honesto. Franco, tu relato, de todos los pasos que ocurrieron hasta el fallecimiento de Karina, me imagino que eso es parte del testimonio que él da al fiscal. Hay algo que donde yo me perdí, porque ella decide irse a Portobelo, ¿verdad? Y es ahí en donde luego en el auto empieza una situación media violenta. ¿Es él quien decide a ella llevarla a Portobelo finalmente? ¿Y por qué razón esta situación se pone violenta al interior del vehículo? Sí, esto me lo cuenta el fiscal, ¿no? Me parece que este tipo, este homicida, va creando una situación donde aparentemente él se muestra como una persona paternal que le ofrece ayuda a Karina. Claro. Durante días la viene siguiendo, intenta crear un diálogo, una amistad. Le dice que le compran comida, que vaya a lavar la ropa a su casa, pero aparentemente él no relata, pero ciertamente Karina descubrió o percibió las segundas intenciones de esta persona y a partir de ahí ella se incomoda, le dice que ella se quiere ir, que es mejor que se encuentren después, que ella necesita llegar a Portobelo y se van caminando. Esto es en un lugar desierto realmente, por eso que te digo, el cuerpo de Karina falleció, Karina agonizó sola, arrancando de esta persona que al sentirse rechazado, esto sí se lo dice formalmente al fiscal, cuando él se siente rechazado, él comienza a tornarse un poco más violento, la toma de los brazos, Karina lo empuja, él dice que Karina lo golpea con el codo y ahí producto de esa rabia, el relato de él donde él incluso se victimiza, toma un cuchillo y la ataca. Y Karina, dentro de lo posible, intenta escapar y él también arranca y la deja abandonada, sabiendo que la muchacha estaba herida y agonizando. Entonces es una situación bastante violenta y cobarde, ¿no? Franco, pero ¿dónde se perpetra el asesinato? ¿En un auto? ¿En la calle? No, en la calle. Esto es camino de la carretera. Sí, pero cuando se habla en la carretera, ellos no van en auto, van caminando. Claro. Van caminando. Van caminando en la carretera, claro, no en un auto. O arrancando. Lo que pasa es que es súper interesante lo que tú dices. Claro, porque lo que pasa es que él andaba con un cuchillo. Sí, no es que... No es que se esto es un intento, claramente es un intento de violación, un intento... ¿Qué está pensando, Julio? No es... Él puede contarlo como sea, pero si la niña arranca es porque iba a ser ultrajada, digamos. Sí. Esto en la calle... Él se victimiza y dice, según el relato que le hace al fiscal, cierto, de que le pega un codazo, pero claramente él se le era lanzado para intentar violarla. Fíjate que lo que dice Julio es bien importante porque en definitiva, y por lo que está contando Franco, hay una intencionalidad previa. O sea, la viene siguiendo, se presenta de una manera seductora también,
establece esta situación de llevarla a su casa y una vez que está ahí, por lo que cuenta Franco, aparentemente Karina se incomoda por alguna situación X, dice que se quiere ir y en ese trayecto él muestra sus verdaderas intenciones. O sea, lo que te quiero decir es que hay, y aquí no sé, Maca, pero la sensación que uno tiene, y llama la atención también el tema legal en Brasil respecto a Chile. Sí se configura. Sí se configura una situación legal muy compleja, por lo menos desde la perspectiva chilena. Sí se configura, desde la ley chilena, claro, ojo. No es que mató a una mujer en la plaza no es solamente casualmente. un femicidio, claro. Pero acá no hay una relación afectiva. Porque hay una relación. Qué brutal eso que no exista. Claro, pero no hay una justamente relación esa figura. afectiva. De hecho, hay un rechazo por parte de ella a esa posibilidad. pero yo lo que quiero instalar es que no hay un asalto. No, Eso es. Sino que aquí hay Exactamente. premeditación, Exactamente. hay Ella alevosía y el negocia. intento de Sí. ultraje. Franco, Hay ensañamiento, Franco, volvemos. señaladas. Le quería preguntar a Franco, siguiendo esta secuencia, entonces él con el cuchillo asesina en ese minuto o intenta asesinar, porque agonizó unos minutos Karina, la abandona en esta carretera y ahí él sale escapando. Pero yo no sé si tú sabes cuánto tiempo se demoró la persona que la encontró en encontrar a Karina y cómo lograron finalmente rápidamente identificar a esta persona, a José Wagner, porque se iba escapando en la carretera, como dices tú, a 180 kilómetros por hora. ¿En qué lapso de tiempo ocurre todo esto? Sí, esto no es posible identificarlo, pero me dice el fiscal que por lo menos hay un par de horas, hay un par de horas que Karina permanece agonizando, porque de hecho, un detalle muy, muy triste, me cuesta un poco pensar en la familia, porque la persona que la encuentra escucha unos quejidos, e inclusive piensa que puede ser tal vez un perro o algo, escucha quejarse y se da cuenta que es el cuerpo de una mujer. Es de noche, está oscuro, es una carretera, es un lugar que no es iluminado. Yo te repito, Río Blanco es un lugar bastante complejo, ¿no? Al mismo tiempo es una ciudad pequeña, son 400.000 habitantes y las personas identifican rápidamente que José Wagner venía persiguiendo, venía asediando hace días a Karina y va criando esa historia en la cabeza de él de que ellos son amigos, ¿no? Que él intentó ayudarla, de que él intentó ofrecerle primero comida y luego que ella pudiera lavar la ropa, ¿no? Él se aprovecha de la vulnerabilidad, de la fragilidad de Karina, que es una muchacha que está sola en un país complejo. Eso te iba a preguntar, Franco. Creo que me haga una precisión, Franco. Franco, ¿iba arrancando a 180 kilómetros por hora o iba arrancando ya a 180 kilómetros de distancia A 180 de la ciudad? Ya, ya, pero si el tipo no tenía auto, digamos. No, estaba a 180 kilómetros. Perfecto, ya. Es que quiero saber, para una expresión, porque claro... Sí, confunde. Porque, claro, primero no fue en un auto... No, Claro, no. primero no. Esta persona que trabaja cuidando autos, él no tiene un carro. Lógico. Este ataque, este homicidio ocurrió en la carretera, en la calle, en un lugar totalmente desierto, sin luz, sin nada. Y cuando él está arrancando en un taxi, en un carro, no un taxi, en un carro que pagó y ya está a 180 kilómetros de donde sucedió el ataque. ¿De dónde sucedió ¿No? el ataque? Entonces, pero ya la gente del barrio, de la zona, había dado algunas pistas respecto a haber visto a esta viajera, a esta muchacha y a este cuidador de autos del lugar. Y me imagino que fue gracias al testimonio de la gente que pudieron identificar al posible sospechoso. Sí, justamente, él la viene, como yo decía, persiguiendo, la viene asediando a varios días, ¿no? Y ahí son las mismas personas que acusan que esta persona es la que la vieron por última vez, se toman un café, él la invita a que le compra lo que aquí se llama una marmita, que es básicamente una comida hecha, y le dice que vayan a la casa, pero las mismas personas identifican a José Wagner y él, sabiendo de lo que sucedía, ya estaba arrancando y es encontrado a 180 kilómetros de Río Blanco, no en el estado de luz. Sí, una pregunta, porque tú dices que lo que se sabe, lo que cuenta este hombre, es que la invita a tomar un café, que le compra comida y que le dice que puede ir a lavar su ropa a la casa.
Karina estaba completamente sola, no estaba acompañada de otros viajeros, de otros mochileros, por ejemplo. ¿Se sabe si tenía o no tenía plata en su mochila, si estaba sin ningún recurso en ese minuto? ¿Qué se ha podido averiguar, Franco? Sí, lo que me cuenta el fiscal me dice que él incluso está también bastante chocado porque es un crimen donde esta persona ve en Karina una muchacha frágil, una muchacha que está en una situación vulnerable. Río Branco es una ciudad pobre, no es un lugar donde exista mucho turismo y ciertamente Karina tal vez no estaba consiguiendo vivir de los malabares. Entonces, percibiendo un poco esta fragilidad, esta situación de vulnerabilidad, se aprovecha de esto y va creando esta situación de falsa amistad, de falsa protección paternal, ¿no? Hasta que ella percibe las segundas intenciones, le dice que se quiere ir y bueno, sucede todo eso. Ahora, yo le pregunto al fiscal cuando él confiesa, según la experiencia del fiscal, si le parece que él realmente estaba arrepentido, si fue algo de momento, una reacción. Me dice que no, me dice que es una persona bastante fría, que contó todos los detalles escabrosos que ustedes se puedan imaginar y que no parecía en momento ninguno arrepentido. ¿Franco? Él vio la situación, se aprovechó y... Y manteniendo ese relato, Franco, que es muy claro, primero, ¿a cuánta distancia está desde la casa donde estaba este hombre con Karina a donde encuentran el cuerpo? ¿A qué me refiero? A que ella entonces tuvo que arrancar mucho, la persecución con este asesino fue pero tremendo, ya le costó mucho escabullirse de él, eso uno, y lo otro que tiene que ver por qué andaba él con un cuchillo, si el fiscal le pregunta a él esa razón. No, eso no me lo comenta el fiscal, pero el fiscal me dice que es una persona conocida por ello. Yo repito que Río Blanco es una ciudad pequeña, ¿no? Él es una persona que tiene antecedentes criminales, que es conocido por la policía y claro, yo repito, Río Blanco es una ciudad donde existe mucho tráfico de armas, mucho tráfico de drogas, incluso trata de blanca. Entonces, me decía el fiscal, Franco, que es muy común esto. Franco, que lo que yo me imagino es que el cabo suelto que dejó el criminal, el asesino en este caso, ¿no es cierto?, es que la invitó a comer el día que perpetró el crimen, el asesinato. Entonces hay muchos testigos que primero la vieron abordarla, la vieron tomar el café, la vieron que compró comida para llevar, que es lo que tú dices, el nombre brasileño es como de un delivery aquí, de comida para llevar seguramente a la casa. Entonces se paseó con ella, digamos, durante mucho rato, toda la tarde. Entonces seguramente la policía, cuando ya identifica a Karina, ¿no es cierto?, hace las pesquisas correspondientes, dónde trabajaba, en qué esquina, en qué lugar, dónde estaba, y llega al tipo, y por eso lo apresan ya huyendo de Río Branco. Yo me imagino que esa es la dinámica que se dio, Franco. Sí, él como te digo, aprovecha esta situación de que él también trabaja en la calle y él va viendo la vulnerabilidad en la que se encuentra Karina, ¿no? La persigue durante días y son las mismas personas que ven esta situación, porque Karina es una muchacha que tenía 22 años, él es una persona que tiene 48 años, que tiene un aspecto realmente de una persona en la cual sería difícil crear una amistad entre Karina, una relación de amistad, digamos, entre ella y él. Él se aprovecha de esta situación y son los mismos testigos, ¿no? Cuando digo que le compra algo para comer, es un tipo una vianda, ¿no? Le dice, vamos a comer a mi casa, y aprovecha, lavas tu ropa y después sigues tu camino. Lo que llama la atención, Franco, lo que llama la atención es que es el tema porque tú dices que este hombre tenía antecedentes penales y que el sistema brasilero finalmente no basta que el fiscal finalmente exponga los antecedentes para decretar una prisión preventiva, que hay que esperar que el juez finalmente la decrete para que se vuelva a apresar a esa persona. Entonces llama muchísimo la atención porque eso se puede, me imagino que además que debe haber burocracia.
Lo que uno no sabe es que porque en Chile la gran diferencia es que en ese sentido se pueden decretar en el mismo momento medidas cautelares que el fiscal le pide al juez en la audiencia de garantía. Sí, mira, a mí me llama mucho la atención lo que le ha comentado el fiscal al periodista, ¿no? Ajá. El sistema brasileño en términos de reforma procesal penal es muy similar al nuestro. Y por eso se habla de dos situaciones de detención. Una que es en flagrancia, cuando está cometiendo el delito, ¿cierto? In situ. Y la otra mediante una orden de detención, que es el símil que hay en nuestro sistema procesal penal, para evitar que las personas se fuguen. Por ejemplo, en este caso, una persona que está sindicada seguramente por testigo, que ha sido detenida huyendo del lugar, además que confiesa el delito, está en una situación absolutamente de detención judicial. Y lo que tenemos acá en Chile, y que entiendo que también en Brasil existe, es que el fiscal del caso lo que puede hacer cuando no hay situación de flagrancia, cuando no es detenido en el momento, ¿cierto?, en los plazos que establece la ley, lo que puede hacer en ese minuto, incluso cuando ya recibe esta confesión con lujo de detalles, ¿no?, dónde ocurrió, con qué arma utilizó, todos estos elementos que le dan indicios para cerrar el caso y que es un caso redondo, tiene la obligación el fiscal de llamar al tribunal, al juez federal incluso en este caso, para exponer esta situación y solicitar una orden de detención. Y con esa orden de detención la persona queda privada de libertad para posteriormente seguir la investigación. Eso es en Chile, ¿no? Es en Chile, pero en Brasil también es muy similar. Antonio, Claro, debiese ser igual. Franco, ¿qué piensas de lo que dice José Antonio? José Antonio es ex fiscal acá en Chile. Y claro, a uno le parece que la lógica diría que el procedimiento fuese así en Brasil, para no dejar a este hombre suelto con riesgo de que se fugue. Sí, es bastante complejo. Yo le preguntaba lo mismo al fiscal, porque por lo menos en San Paulo, en Río, en ciudades más grandes, sucede que incluso durante la noche, durante la madrugada, el fiscal llama al juez y esto se mueve muy rápido. Aquí me decía incluso ayer que durante hoy en la mañana esperaban que el juez diera esa orden. Entonces, aparentemente, en lo legal es como bien fue relatado por el abogado, me olvidé el nombre, pero en la práctica es bien diferente. Monse, o sea, no así. Monse, Franco, quisiera yo creo que agregarte la algo. familia acá en Chile va a tener que tomar un abogado. Ojalá algún abogado pro bono se la juegue y ayude, porque entre Chile y Brasil existe cooperación internacional de carácter penal. Es decir, si la justicia acá en Chile solicita, ellos tendrían que actuar también allá, porque existe ese vínculo entre Chile y Brasil. Por lo tanto, eso va a ser también crucial en esta investigación. Aquí estamos hablando de un crimen, que es un delito gravísimo, un crimen contra una mujer, que podría incluso tener las características legales de un femicidio. Es que eso es lo que te quiero contar, pues. porque Lili, me puse a estudiar la legislación de Brasil, ahora googleando en internet, hasta que llegué a la página de UN Women, que es Naciones Unidas, y ahí aparece una publicación de la reforma del 2015 de la ley de María de Pena, que se llama, que es la ley de violencia intrafamiliar, y fíjate que las penas fueron endurecidas ese año, y la nueva legislación modifica el Código Penal y define el femicidio no solamente como la violencia doméstica propiamente tal al interior de la casa, sino que también como cualquier acto de discriminación o desprecio hacia las mujeres que resultara en muerte. De esa manera es importante entonces destacar que esta sería en el fondo una condena por la violencia en contra de las mujeres, tortura y en cualquier otra situación donde se degrade la identidad femenina. No es necesariamente decir, con por vínculo. género. No necesariamente. Ese sentido está más adelantado que nosotros. En ese sentido, Franco, es que eso es súper bueno porque la ley en ese sentido es más estricta, que la propia ley por la chilena, cantidad de porque femicidio. en Chile para que sea calificado de femicidio tiene que haber alguna relación entre la víctima y el victimario. Se acaba, como decía la Maca, de recordar, de aprobar el femicidio en el caso de relación de pololeo. Pero esto es algo que recién está implementándose y recién la semana pasada vimos a una persona detenida que era el pololo de una chica que había estado, claro. Pero en ese sentido, sí, la ley es lo que dice Macarena, debería tomarse en cuenta
esa configuración para, nosotros creemos, detener a este hombre que tiene en este momento riesgo de fuga. Queremos agradecerte, Franco, por este contacto. Yo creo que ha sido súper claro todo lo que nos has contado. Muchos antecedentes te ha dado el fiscal y esperamos mantener el contacto entonces para ver cuáles son los siguientes pasos legales en esta investigación. Gracias, Franco, y también queremos agradecer a Juan Pablo, a la señora Rita Ormeño, quien fue la mujer que crió entonces a Karina Bobadilla en Talca, quien ha estado conversando con